Hay una bacteria que una vez colaboramos con un grupo en Francia que aislaron en un reactor nuclear. O sea, en un charco, en un reactor nuclear, vieron que estaba creciendo algo. Alguien, en vez de limpiarlo, se le ocurrió tomar una muestra y vieron que había una bacteria. Y entonces alguien diría, pues, ¿y eso qué? Una bacteria que soporta radiación de un reactor nuclear. ¿Qué diablos está haciendo? Entonces ahí, por ejemplo, aislamos varias de las proteínas que tienen que ver con su proceso de reparación de DNA y resulta que es el proceso de reparación de DNA más eficiente que hay. ¿Quieres jugar a la ciencia ficción? Algún día, tal vez su generación no, la mía por supuesto no, pero algún día los humanos vamos a migrar de la Tierra. Nos da muchísimo gusto que nos estén acompañando al inicio de la tercera temporada. Es un gustazo también tener al doctor Enrique Rudiño del IBT, Instituto de Tecnología de la UNAM. Explico un poquito, doctor, primero que nada, antes de que salude a todos nuestros espectadores. Nos encanta platicar de no solamente de la vida profesional de nuestros invitados, sino al principio como que se puedan introducir ellos también sobre lo que han hecho personalmente, sus intereses, cómo llegaron hasta este punto. Entonces, de nuevo un gustazo tenerlo acá y se nos puede platicar un poquito de usted e introducirse con nuestros espectadores. Pues muchas gracias. Antes que nada, gracias por la invitación. Yo soy Enrique Rudiño, como ya dijeron. Yo nací en la Ciudad de México hace 55 años. Soy el primero de la generación de mi familia que estudió en la universidad. Y no nada más eso, soy de los pocos que hace algo científico. Mi familia se dedica más a cuestiones como comerciales, a venta. Entonces, una cosa que siempre, al principio me causaba mucho estrés, ahora ya me da risa, pero era cuando te preguntaban, ¿por qué estás estudiando ciencias? O la pregunta más padre que era, ¿y cuando termines de eso, de qué vas a vivir? O cosas así, o incluso estrés, porque yo terminé la licenciatura, hice una maestría, luego hice un doctorado, y yo ya tenía primos que ya trabajaban, ya tenían su propia casa, ya hacían muchas cosas, y como que yo sentía que me decían, ay, tan lindo él, pero sigue estudiando, ¿no? A ver cuándo va a terminar de estudiar. Eh, yo aprendí a que la ciencia era lo que me gustaba, yo creo que, bueno, muchísimo por el apoyo de mis papás, me dejaban leer, me dejaban hacer muchas cosas de investigar, de leer, y nunca me pusieron límites en esa parte. Mis papás no llegaron a la universidad, pero siempre tuvieron esta visión, yo creo, de su generación, de que el estudiar y aprender te iba a dar oportunidades. Entonces, la verdad, pues siempre me apoyaron. Y, y empecé a ver a gente que hablaba de ciencia. Y no sé si a ustedes les haya pasado, pero estos estereotipos que te ponen de que el científico es una persona, pues medio Sheldon Cooper, ¿no? Así como raro, que no puedes tratar con él. Pues la verdad es que es cierto, hay muchos así, hay muchos que son así, están seleccionados de esa manera. Pero había algo que me llamaba la atención cuando oía a esa gente, la pasión con la que me explicaban un tema que yo no comprendía absolutamente. Y lo que más me llamaba la atención es los esfuerzos que hacían por explicarme algo que a mí no me parecía, no lo entendía. Pero no sé si se los transmite correctamente, pero lo que me impresionaba era la pasión con la que lo describían. Yo decía, algo debe de tener interesante que se apasionan tanto en describirme eso. Entonces, si a mí me definieron por qué me volví científico, fue por querer entender qué era lo que les apasionaba a estas personas con una actitud tan diferente de ver las cosas. Criticones, nativos, o sea, cualquier cosa te dan una opinión, cualquier cosa te pueden criticar desde tu forma de ver, escribir, redactar, todo esto. Entonces, pues eso me llevó ahí, a ser científico. Excelente. Y yo, interesante. Tenía algo que dijo algo al principio que me interesó mucho. O sea, yo sé que, por ejemplo, tú, Gerardo, no eres como, digo, tenemos poca edad, digo, en comparación de lo que suele vivir un ser humano, y no tenemos mucha experiencia sobre cómo ha cambiado la vida desde tal vez cuando al doctor le tocó estudiar. Y menciona que como que sus papás tenían este mindset de que puedes estudiar y es como equivalente o incluso
creo que todavía en nuestros tiempos como que me tocó un poquito de estudiar es equivalente a tener más oportunidades, ¿no? A tener una mejor vida en todos los sentidos, ¿no? Y por otro lado, he escuchado este contraste de nuestra generación de decir, estudiar ya no te asegura nada. Entonces, no sé, doctor, si usted, que tiene más experiencia, ahora sí que nos dobla la data a Gadu y a mí, nos puede decir cómo ve esta perspectiva sobre la desvalora, ¿cómo se podría decir? Como devaluación de los títulos. No sé cuál sería la palabra. No, pero tienes toda la razón y fíjate que es un problema que alguien podría decir que como yo soy de otra generación, a mí no me afectó, pero me afecta. Porque yo al mismo tiempo soy investigador, soy profesor, soy tutor de alumnos. Yo ayudo a chicos tal vez de su edad, un poquito más grandes que ustedes, a adentrarse en la aventura de hacer un proyecto de investigación. Yo tiendo a tener una relación muy cercana con mis alumnos. Platicamos de muchas cosas. Si hay momento de irnos a tomar una chela, nos tomamos una chela, porque me parece que la cuestión formativa en ciencia no es nada más el laboratorio, son muchas otras cosas. Y el tema que le acabas de pegar es muy importante. Hay un cambio generacional muy fuerte. En mi generación, casi si tú hacías una licenciatura, era que ibas a conseguir un trabajo. Si hacías una maestría se iban a pelear por ti, y si te ibas a hacer un doctorado, te quedabas en México o te contrataba la NASA a los 2 días. Ahí les veo una historia para que vean cómo cambió. Yo fui estudiante doctoral en el Instituto de Biotecnología. Yo me gradué en las últimas semanas de octubre de 2001. Imagínense, creo que fue un miércoles o un jueves. El lunes siguiente yo era investigador asociado, contratado en el mismo laboratorio donde yo hice el doctorado. Actualmente eso no existe como posibilidad. Yo fui 9 años secretario académico del Instituto de Biotecnología y parte del trabajo de un secretario académico es estar en los procesos de contratación. Una broma que yo me hacía a mí mismo como para jalarme los pies y regresarme a la realidad era que me diera cuenta que Enrique Rudiño, que fue secretario académico del IBT, no pudiera haber contratado al Enrique Rudiño que contrató el IBT en 2001, porque el currículum no es suficiente actualmente a lo que yo tenía en ese momento. Entonces, hay un cambio muy fuerte que para mí se basa en dos situaciones. La primera es que México, si bien es una economía de entre las 20 primeras economías del mundo, nuestra inversión en ciencia y tecnología siempre ha sido patética. No generamos tecnologías ni conocimientos propios, sino adecuamos los conocimientos de afuera. No hay una cultura política que te permita llevar dinero hacia hacer ciencia y tecnología. En muchísimos foros consideran que es tirar dinero a la basura. Aparte, no existe una idea de emprendedurismo. No nos enseñan en las universidades que nuestro conocimiento no necesariamente te va a servir para ser otro profesor universitario, sino que te podría servir para abrir tu propia empresa, para desarrollar, no hacer lo que ya hacen los demás, sino prever cuál va a ser la necesidad futura y desarrollar tu propia tecnología que te va a poner en la cresta de la ola del área que sea. No tiene que ser científica, puede ser divulgación, puede ser vender dulces, puede ser lo que sea. No tenemos esa cultura. Eso se ha ido mezclando con el hecho de que creo que estamos llegando a una saturación de los profesionales en determinadas áreas. Con todo respeto a lo que representa, hay muchos abogados, hay muchos administradores, hay muchos contadores. Y de repente empieza a pasar con los científicos lo mismo, porque al estar cerrado las opciones para hacer carrera fuera de la universidad o de la academia, pues la frustración parecería meme, pero es real, de que de repente te encuentras a alguien en una reunión familiar que vende seguros o hace cualquier otro tipo de actividad y empiezas a platicar y te das cuenta que hice un posgrado, pues te das cuenta que algo está fallando. Entonces, pues la verdad ustedes tienen un reto mucho más fuerte que el reto que yo tuve en mi generación. El reto de mi generación era aguantar una vida no laboral hasta los 30, vivir de becas. La de ustedes es saber que probablemente inviertan todo ese tiempo y además otro tiempo más para poder lograr un contrato estable, una vida estable. Les digo, a mí me contrataron a los 31 años
y ya tenía en el área científica pues un puesto estable. A su generación eso les va a pasar cercano a los 40 si deciden hacer una carrera científica en la academia. ¿Cuál sería su consejo para las personas que saben que se tienen que enfrentar a eso? A años de incertidumbre. Fíjate que ahí viene algo. Yo estudié la licenciatura en la Universidad La Salle, en la Ciudad de México. Estudié una cosa que se llama química de alimentos. Y cuando la gente me pregunta por qué estudié química de alimentos, la verdad es porque no tenía la más pálida idea de qué quería estudiar. Y cuando un amigo me platicó de qué se trataba la carrera, dije, pues no está mal. De ahí en fuera todo lo hice en la UNAM. Hice la tesis de licenciatura, una especialidad, la maestría y el doctorado en la UNAM. Luego me fui a Inglaterra, estuve en la Universidad de Oxford trabajando varios años haciendo biofísica. Y pues, ¿cómo te diré? Como que me sentí muy bien. Y creo que lo que yo hice, sin un plan muy concebido, es irme moviendo hacia lo que me gustaba. Entré a la carrera un poco sin saber qué onda, pero ahí vi que la ciencia era lo mío. Cuando vi que era la ciencia lo mío, llegué a un instituto de investigación y dije, aquí me gusta. Fue serendipia, fui cayendo a golpes al lugar donde me sentía a gusto, donde estaba contento con lo que hacía, donde mis propios fantasmas se habían como destruido. Yo era un chico, fuera de lo que ven en pantalla, era muy flaco, me sentía orejón, me ponía muy nervioso cuando hablaba, tartamudeaba. Entonces tenía muchos conflictos con mi seguridad. Cuando llegué a estos lugares donde yo ya me sentía a gusto, pues me tiraba unos rollos que yo me sentía a gustísimo. ¿A qué viene todo esto de decirte que llegué ahí? Yo llegué por serendipia, moviéndome de a golpes hacia el lugar donde me sentía a gusto, donde me sentía realizado, donde me sentía cómodo. Realmente, mi objetivo, aunque suena ahora muy fácil decirlo por mi situación actual, de estabilidad laboral y económica, el dinero no era lo que me empujaba. Me empujaba el que yo me sintiera a gusto. Ahora, de construyendo lo que les acabo de decir, ¿qué les digo yo mucho a mis alumnos? Decide qué te hace feliz, qué te apasiona. Lo demás va a venir poco a poco. ¿Cuál diferencia fundamental hay entre mi realidad laboral y la que ustedes van a enfrentar? Que en mi laboral, en mi realidad probablemente había 100 posiciones para 300 cuates. En la de ustedes hay 5 posiciones para 300 cuates. Felicidades, ya lo saben, ya es ganancia. La pregunta que se deberían de hacer es qué van a hacer para ser de esos 5 que estén allá arriba. Volten a ver a su competencia, aunque suene descarnado. ¿Qué tienen en común? Padre Palomita, ¿qué tendrían ustedes que los haría destacar de los demás? Hacer labor social, tener un blog científico, escribir un libro, irte a hacer una especialidad que nadie haya hecho en el campo, darte cuenta, yo qué sé, que la inteligencia artificial va a ser muy importante. Pues padrísimo, primero entiende qué fregados es inteligencia artificial y después trata de aplicarlo para tu campo y date las herramientas para destacar. Todos vamos a pasar por entrevistas, ya sea para entrar a un doctorado, para conseguir trabajo, pero de repente tienes que voltear a ver tú tu currículum como si fueras el que va a seleccionar. Si lees tu currículum y te quitas un poquito el trabajo que te costó, pero lo comparas con tu competencia y no ves nada que resalte, pues tienes de dos sopas, deprímete, échate una chela o ponte a trabajar para que destaque. Entonces mi comentario hacia ustedes es exploten sus propias posibilidades. Hay un montón de becas para hacer cosas muy puntuales fuera de México. ¿Creen que lo importante es tener un curso en inglés? Vayan, no hay beca, escriban y digan, estoy en México, no hay nadie que haya desarrollado este campo, creo que vale la pena. Échense algo de su ronco pecho y les juro que va a haber alguien que diga que vale la pena invertir en ustedes. Pero no esperen que la gente les diga, tengo tanta lana, ¿tú la quieres? Tienes que arrebatar. Y no arrebatar a la mala, arrebatar con argumentos que permitan que la gente confíe en ustedes. Entonces es lo que yo creo que es la fórmula que les toca a ustedes. Saberse vender como también profesional, porque al final de cuentas es un, pues sí, va a ser toda tu vida, no, a lo mejor no toda tu vida, pero sí es parte de lo que vas a estar haciendo, creciendo, y pues saber vender, sí. O sea, llegar y
buscar. De hasta para conseguir pareja, hasta para conseguir De todo. Pero te digo algo, también hay que cambiar un poquito el chip. Tú vas a una entrevista otra vez para entrar a un postdoctorado, para entrar a un doctorado, para lo que tú quieras, para conseguir chamba, para que te pele la chava que te gusta o el chavo que te gusta. Tú no nada más ya llegas ahí, tú haces trabajo previo. ¿Quién es la persona que me va a entrevistar? ¿Tiene página de internet? ¿Qué hacen? ¿Han tenido méritos? Ahora hay tanto en internet que puedes llegar a un lugar, a una entrevista sabiendo más de lo que la otra persona cree que sabes de ella. Y el conocimiento es poder. No para engañar, simplemente para saber cuáles son los temas que a esa persona le van a parecer interesantes. Entonces, y si lo ven, eso es hacer investigación. hacer scouting del campo de batalla. Así, antes de llegar, parado y decir, había que traer flechas. Pues no. Claro, y no llegar improvisando, ¿no? Confiándose sobre eso no sabía. ¿Ibas a preguntar algo porque te interrumpí hace Ya se rato? te pasó, nada. No, a mí me interesaba mucho cómo es la transición desde que empieza a estudiar química de alimentos y poco a poco en la maestría, o sea, agarra especialidad, después la maestría, luego el doctorado, a tal punto de que llega a la biología estructural de proteínas. Pues, Es su trabajo más reconocido, o sea, y es muy citado y todo. cierto, pues otra vez, fue un poquito de... Ya les platiqué un poco cómo llegué a química de alimentos, porque no tenía idea de qué diablos iba a estudiar, ¿no? Y pasando también por estas, a lo mejor lo veo mucho con compañeros que se casan con el tema de la licenciatura, ¿no? Pues hacen su tesis y dicen, bueno, pues ya como hice mi tesis de licenciatura en este tema, ahora le sigo con el mismo, porque a lo mejor sí te interesa, ¿no? Y quieres seguir profundizando más, y ese lo usas para tu maestría y después para el doctorado. Pero hay otras personas que se van por otra rama, ¿no? Por otra línea. Tengo un compañero que hacía microbiología y de un día a otro dijo, no, pues ahora quiero hacer microscopía, ¿no? Entonces, pues nada, a lo mejor sí iba por ahí por la línea, porque gracias a la micro la conoce, pero ya era más física, más matemáticas y nada que ver con micro, que fue lo que estudió. Fíjate que el otro día platicando con mis hijos grandes, es una analogía chistosa, pero es muy real. No sé, por ejemplo, ¿cuál es el sabor de helado que más te gusta? El pistache. El de pistache. ¿Y el que no soportas? El de pistache de otra marca, ¿no? El de napolitano, güey, me hace elegir, cabrón. Ok, ahí va esto. ¿Cómo sabes eso? Porque algún día los probaste, ¿no? Entonces, yendo a tu pregunta, yo llegué a estudiar química de alimentos y lo que sí aprendí es que no me gusta química de alimentos. Pero ahí te va algo. Yo les comenté que estuve en una universidad privada. Mi papá es un hombre muy trabajador, pero muy claro en que tú te comprometas a las cosas, ¿no? Y pues pagaba una colegiatura. Yo no, por mi educación, yo no iba a tener cara de decirle a mi papá en tercer o cuarto semestre, odio esta carrera y voy a empezar de cero. En la historia de mi familia eso no se podía haber aceptado. No, punto, no. Ni los años sabáticos, ni de tomarte, no, no. Uno hace lo que tiene que hacer o no. Ese es como me educaron a mí, ¿no? Entonces, ¿qué me quedó claro muy pronto? Yo tengo que acabar esta carrera por dos razones principales. Porque se la debo a mi papá y porque la odio con todo mi corazón. Entonces la tengo que acabar lo más pronto posible para hacer lo que sí me guste. Entonces, termina eso y yo ya estaba haciendo la tesis de licenciatura en Ciudad Universitaria en la UNAM. Y lo que era padre de estar en un ambiente universitario es que hay un montón de cursos, un montón de talleres. Y lo que sí aprendí es irme a meter a todas las pláticas. Algunas las entendía, algunas me aburrían, en algunas me quedé dormido y en otras me quedaba, wow, eso suena bien chido. Y así fue el asunto. De repente fue un cuate que nos decía que iba a tratar de entender cómo las esponjas marinas del Caribe mexicano digerían cierto tipo de alimento. Y yo, qué padre suena esto. Y dijo algo mágico. Dijo, y estoy buscando estudiantes de licenciatura, pero tendrían que ir al Caribe mexicano, snorkelear y traer sus esponjas. Y yo, uy, ¿dónde firmo? Entonces voy para allá, me enseñaron a snorkelear, sacaba mis esponjas, trabajaba en una estación experimental de la UNAM en Quintana Roo y luego me las traía acá.
terminó mi tesis. ¿Y qué aprendí? Que qué bonito, qué padre lo del buceo, esto no me gusta. Me metí a hacer una estancia en un laboratorio que hacía una cosa que se llama biología del desarrollo, que es cómo se diferencian las células. Padrísimo, unas técnicas muy interesantes, que aprendí a determinar eso, que la biología estructural no era mi pasión. Y un día así como perdido voy a una plática de un cuate que dice que cuando los rayos X interactúan con formas organizadas de moléculas se obtiene un patrón de difracción y a partir de eso puedes ver las nubes electrónicas de los átomos que la conforman. Yo sé que el 90% de la gente que oyó esto dice, ups, qué emoción. Pues a mí sí me emocionó. Sonará muy romántico, pero es decir, yo puedo ver algo que no se puede ver ni siquiera con el microscopio más potente que hay. Lo que me estás diciendo es que voy a jugar con cuestiones de biología y de física y de matemáticas para reconstruir algo que yo no puedo ver directamente, que me han estado, dice y dice en la universidad y en la preparatoria que existen electrones. Digo, sí, te puedes dar un toque eléctrico también del otro, pero pues es ver electrones. Y pues ahí dije, esto yo lo quiero entender. ¿Y qué fue lo que me motivó después? Ver la cantidad de alumnos o de compañeros míos que me decían que eso estaba en chino. La verdad, a mí sí me mata el que la gente me diga que no lo voy a poder hacer. Entonces es como un empuje negativo de decir, ahora te voy a enseñar que sí voy a poder, como chiflados no. Y eso me terminó llevando. Después de ahora, pues la primera vez que yo determiné una estructura de una molécula, tenía 26 años. A la fecha ya perdí la cuenta de cuántas he hecho. Brinqué después a moléculas más complicadas, que son proteínas. Y ahí es donde me dediqué a trabajar. Entonces fue así, fue un poco de repente uno, como te hacía el ejemplo, de cómo sabes cuál es el helado que más te gusta. Pues tienes que probar 2 que 3. Pero tener la conciencia tranquila de decir, este no me gusta y a la fregada, y aunque a ti te guste el napolitano, me vale gorro, a mí me gusta el otro, y ya. Y moverte para allá. Porque va a sonar a motivación, pero al final la vida es tuya. Las decisiones son tuyas. Entonces creo que ahí sí la única opción que tenemos en la vida es encontrar dónde estamos a gusto, dónde nos sentimos bien. Lo demás viene solito. Aparte veo que eso lo potencia mucho su enorme curiosidad. O sea, me he dado cuenta que si algo le llama la atención, se va y se deja ir como gorda en tobogán, ¿no? Exacto, se llama Dicen. TOC. Pero es muy padre porque también te da un empuje muy bueno y no prestar atención a lo mejor a tu alrededor de la gente que dice, pues, no, por ahí no va, o eso es algo que no te va a dejar. Creo que la curiosidad es un escudo bastante grande ante las excepciones, más cuando se trata de crear nuevos proyectos. O sea, el hecho de estar empujado por la curiosidad, decir, bueno, si no funciona, si no se puede, no importa, porque lo que motiva la curiosidad, conocerlo, empaparme de eso, y luego voy con otra cosa, y no importa, porque yo soy curioso y sé que va a haber otra cosa que me guste explorar. Entonces, también puede ser un arma de doble filo, porque es verdad que hay cosas que no van a funcionar y tal vez no te van a encantar a la primera. Entonces, pero definitivamente es una muy buena forma de entrar a las batallas con este escudo de la curiosidad. No, y aparte acabas de decir algo que no nada más para ciencia. En ciencia es un valor que te permite sobrevivir, es la resiliencia. O sea, pero en realidad esto lo puedes aplicar para casi cualquier otro campo. ¿A qué voy? Es muy difícil que la gente te vaya a ver el primer momento y diga, wow, eres lo máximo, apoyo, tu idea es padrísima. Nuestras carreras profesionales están con una maldición subyacente. La vas a regar y la vas a regar mucho. Y tienes que tener muy claro de por qué estás haciendo lo que estás haciendo, porque eso te va a permitir aguantar el montón de veces que te van a decir, no, así no es, no, eso es incorrecto. En ciencia es lo mismo. O sea, cuando tú publicas un artículo científico, cuando estás tratando de probar tu hipótesis para una tesis, la gran mayoría de las veces tu propuesta original es una tontería. Y parte de lo que logras cuando termina el proceso es darte cuenta de lo menso que eras al inicio. Frase como coloquial de que en ciencia vas empujando el límite del conocimiento todos los días,
Quiere decir, en otras palabras, que al principio no tenías idea de lo que estabas haciendo y conforme te fuiste moviendo te empezaste a decir, ay, qué güey, ¿por qué dije que esto sí iba a ser, que esto no es posible hacerlo en este momento, ¿no? Entonces, pues es esto, sí hay que ser resiliente, pero una vez que sabes qué es lo que te gusta o cuál es el espectro de cosas de lo que te gustan y estás clavado en que lo vas a hacer, pues a darle, porque te van a tocar muchas pedradas en la cara y pues ya, no vas a ser el único, a darle. Creo Gran cátedra. Doctor, acabamos de hablar primero de estos temas personales, creo que ya es hora de meternos ahora sí a la hacia aguas profundas. Sí. Con usted nos encanta esto, porque siempre cuando hablamos con un invitado, primero hablamos de cosas generales, y cuando nos toca empezar con su nicho, su especialidad, es donde a mí personalmente termino cansado de las conversaciones, porque créame, no nada más lo estoy escuchando, estoy tratando de entender todo lo que dicen. Y entrevistamos desde físicos, matemáticos, biólogos, entonces, Bueno, siempre es una buena tarea. Terminamos cansados y o sea, mentalmente, ¿no? Y es agradable también, o sea, como algo, terminas de hacer ejercicio lejos de sentirte mal, te sientes bien. exacto. Pero es un agotamiento rico, no sé cómo decirlo. Pero Masoquismo, ¿no? Masoquismo también. bueno, doctor, parte de su semblanza y en los lugares que tuve la oportunidad de investigarlo, su especialidad es en bioquímica estructural de proteínas y cristalografía de proteínas, ¿correcto? Así es. Las proteínas. Primero que nada, me gustaría entender el origen de todo esto, porque, claro, nos enseñan desde la secundaria, la célula es la base de la vida, ¿de qué está formada la célula, no? De proteínas, aminoácidos, demás químicos esenciales, ¿no? Pero, ¿por qué, ¿por qué la célula, no? ¿Por qué la célula y no otra unidad básica, digamos, que dio origen a la vida? ¿Por qué las proteínas? ¿Cómo es que llegamos a estas moléculas que controlan millones de procesos? ¿Sí me explico? Sí, incluso para alguien que no sabe nada de química, de biología, estamos aquí vivos, haciendo cosas, interactuando. Gracias a estas pequeñas máquinas, ¿cómo la vida dio con ellas? Bueno, esa es la pregunta de los 64,000, hubieran dicho en un programa de televisión prehistórico. Pero, a ver, digámoslo así. Nuestra definición de vida se basa en la observación que tenemos. Porque este planeta literalmente desborda vida. Si alguien me dice que si la vida es igual en otro planeta, la verdad estaría especulando, porque no tenemos ni la más pálida idea de cómo es, porque no la hemos encontrado. Hay teorías distintas, hay teorías que dicen que el nicho de características químicas, físicas, que significa la Tierra, o sea, su distancia a un Sol, al tamaño de una estrella, que le llamamos Sol, al tamaño o al promedio de tamaños de estrellas que hay en el universo, es una estrella pequeña. Estamos en una distancia tal que una molécula muy importante para la vida como la conocemos se encuentra en estado líquido, que es el agua. Si estuviéramos más cerca, sería vapor. Si estuviéramos más lejos, sería hielo. Entonces estamos exactamente en un cinturón de distancia tal que permite el rango de temperaturas que el agua sea líquida. Ese es el primer punto. El segundo punto es que hay reacciones que ocurren entre la luz de las estrellas, las radiaciones que generan otros fenómenos electromagnéticos, y primero elementos y después compuestos, es decir, la combinación de distintos átomos. Por alguna razón, para las características en las que vivimos en la Tierra, los compuestos basados en carbono son muy estables. Entonces, de ahí viene la primera. Estamos en una condición donde el agua es líquida y donde el carbono le gusta interactuar entre sí formando esqueletos muy grandes. Regresemos a lo que es la vida. En la vida, pues sí es cierto, la vida es, pues definamos qué es la capacidad de reproducirse, es la capacidad de sanar, es la capacidad de tener un metabolismo, de excretar residuos de nuestro alimento, de obtener energía del sol como hacen las plantas o las algas y generar energía química, es decir, sintetizar azúcar para que nosotros nos lo comamos. Pero ¿qué tienen en común todos estos seres vivos? 4 moléculas. Los ácidos nucleicos, que su función es transmitir la herencia y equivocarse mientras la transfieren para poder generar cambios, que le llamamos mutaciones. ¿Eso qué quiere decir?
que a veces la regamos, y estoy hablando en términos biológicos, no humanos. ¿Y qué pasa cuando en una mutación se da algo que no le da ventaja al producto? Pues el producto se muere, fin, así es la selección. Si hay una modificación que te da ventaja, entonces tú vas a prosperar y tus genes van a ser transferidos a la siguiente generación. Entonces, ácidos nucleicos. Hay dos en general, DNAs y RNAs. Hay otro que se llaman lípidos, que fuera de la idea general, los lípidos en exceso, por supuesto que son malos. Pero los lípidos son fundamentales para la vida. Tan fundamentales que me imagino que todos han de haber hecho un experimento muy simple en una botella de agua o en una superficie con agua, en una olla con agua, tienen un poco de aceite vegetal y agítenlo. Y se van a dar cuenta que se forman pequeñas esferitas de aceite. Y si dejan el tiempo suficiente, se van a dar cuenta que todas se van a volver a unir y generan de donde partieron. ¿Por qué? Pues ahí tienen dos conceptos químicos básicos. Las cosas solubles en agua les gusta estar solubles en agua y las cosas que no son solubles en agua no les gusta estar en conjunto con el agua. Eso se llama hidrofilicidad e hidrofobicidad. Esa misma energía que ven que a la gota de aceite hace que se forme una sola estructura alrededor de ella, es la misma energía que hace que nuestras células se mantengan en una forma porque están contenidas por una capa de lípido afuera, la cual les da estructura. Tenemos carbohidratos, que son los responsables de en las plantas formar estructuras fuertes y en todos los demás darnos alimento. Nuestro metabolismo está basado en utilizar compuestos llamados azúcares y descomponerlos para generar energía. Y la última se llaman proteínas. Yo sé que si lo hablas con un cuate en general en la calle y le dices que es una proteína, pues te va a sacar un licuado y dice que va a ir al gimnasio, ¿no? Y mi proteína es esto. Y si vieran la de bromas que tenemos en mi laboratorio por ¿dónde está tu proteína? Hay uno que trajo la proteína de esta mujer del Regil y la puso ahí en el laboratorio para decir que había una proteína buena y la proteína mala. Pues tiene cierta razón. La proteína es otra molécula, la cuarta molécula fundamental para desarrollar nuestras funciones vivas. Y se dividen de manera más que general en dos tipos. Las que ayudan a formar estructura, que lo que hacen es eso, se unen entre sí para dar una estructura rígida o de soporte para que otra cosa ocurra. Y las otras, que les llamamos enzimas, que son las que te ayudan a catalizar una reacción. ¿Qué es esto? Es tanto como si yo tomara mi celular, a los que están viendo el video, y en este momento abriera mis manos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues la gravedad va a ser lo suyo y esto va a bajar. Imagínense que no tuviéramos gravedad. Y yo lo que quiero es que el celular toque la mesa. Entonces, si yo lo soltara, esto quedaría flotando. Si yo quiero que toque la mesa, necesito que alguien me ayude a que toque la mesa. Entonces, eso alguien que va a ayudar a que toque la mesa podría ser mi propia mano que haga esto y la suelte. Entonces, desde ese punto de vista, una enzima es una proteína que es una herramienta. Es algo que te permite hacer un proceso. Lo que acabo de mencionar es un proceso físico. Las enzimas hacen procesos químicos. ¿Cómo cuáles? En este momento que estamos platicando, nos han estado bombardeando ondas electromagnéticas de distintas estructuras planetarias, solares, estelares, que nos están atravesando. En este mismo momento, varias partículas bastante pesadas acaban de atravesar a varias de nuestras células y le acaban de dar en la torre a nuestro material genético. Y si esa célula se fuera a reproducir en ese momento, tendría un problema, porque su DNA está dañado. Entonces, ¿qué necesitas? Un sistema de reparación de DNA que está activo todo el tiempo. Entonces, casi en el momento que estoy platicando, tu sistema de reparación, de ligación, de ruptura de DNA, está reparando el DNA que fue dañado. En este momento que estamos platicando, tal vez desayunamos, y hay enzimas que están rompiendo las proteínas que te comiste en tu comida, en los bloques más sencillos que se llaman aminoácidos, y te los están mandando en el flujo sanguíneo para que entren a las células. Y entonces tu célula decide qué hacer con esos bloques. Es como si jugáramos con Legos. Tú quieres armar un castillo, pues consigues suficientes piezas para armar un castillo. ¿Quieres armar las proteínas que van a funcionar como enzimas para tus procesos biológicos? Consigues suficientes bloques para armar la máquina que tú quieres. Eso para mí fue como un hito. Es decir, hay máquinas funcionando en nuestro cuerpo a nivel de varios órdenes de magnitud de moléculas en este momento que están funcionando. No son
robots diseñados por alguien, son robots diseñados por las condiciones químicas y ambientales del lugar donde se encuentran y hacen que una reacción que ocurriría muy lenta la hagan muy rápido. No manches, eso es como magia. Ahora, poderlas ver a nivel atómico y entender por qué hacen lo que hacen, o mejor aún, cómo modificarlos para que hagan otra cosa, o para que hagan mejor lo que antes hacían, eso es exactamente lo que hacemos en mi laboratorio y a mí me parece que es como jugar a ser un hechicero todos los días. Es casi diseñar cosas, ¿no? O sea, que hagan. Mucho está esta palabra de maquinaria celular, ¿no? Está este concepto. Eh, ¿Cómo lo hace, doctor, ahí en su La laboratorio? primera siempre te tienes que hacer una pregunta, ¿no? ¿Y para qué quieres encontrar una proteína? Ya. Imagínate que ya la sabes. La siguiente es para hacer experimentos necesitas tener mucha de esa proteína. Y ahí tenemos un problema biológico. La mayoría de las proteínas, la evolución ha hecho que sean muy eficientes. Por lo tanto, no necesitamos mucha para que funcione en nuestros cuerpos o en el ser vivo que esté trabajando. Pero para trabajar en el laboratorio sí necesitamos mucho. Y mucho en un laboratorio son decenas de miligramos. Yo sé que en el resto de la vida decenas de miligramos es nada. O sea, una cucharadita de azúcar es un universo para nosotros. Pero como los seres vivos no tienen esas cantidades, entonces tenemos que hacer algo más. Y una de las cosas que hacemos es alteramos la información genética de otra célula y la obligamos a producir la proteína que nosotros queremos. Eso se llama ingeniería genética. Usualmente se lo hacemos a una bacteria que se aisló del intestino grueso de varios mamíferos, que se llama Escherichia coli, o una que se puede encontrar en una panadería, levaduras. O hubo una historia muy fuerte de una paciente, Henrietta, no me acuerdo su apellido, estadounidense, que desarrolló un linfoma, un cáncer muy fuerte. La mujer murió del cáncer, pero en el laboratorio aislaron las células y se dieron cuenta de una cosa muy interesante, que esas células no morían en cuestiones de laboratorio. Esas células les llamaron por las dos primeras letras de Henrietta y las dos primeras de su apellido, que no me acuerdo, se llamaban células Gila. Y las células Gila se encuentran en muchos laboratorios, son células humanas que te permiten ser modificadas y producir cosas. Entonces, usamos distintas plataformas para obligar a esas células a que produzcan la proteína que yo quería. ¿De qué fuente? De lo que se te dé la gana. De otro insecto, de otro humano, de una esponja marina, de un camarón, de lo que sea. La obligas. Obviamente la intoxicas con la cantidad de proteína que genera, no te importa. La revientas con sonido normalmente. Lo que te queda lo pasas en columnas que te permiten ir separando las proteínas por sus características. Y después de un proceso que puede llevarte semanas o años, terminas con tu proteína absolutamente pura en cantidades suficientes para hacer experimentos. Ya cuando la tienes la primera parte cubierta. La siguiente es qué haces con él. Ustedes dijeron, y si es cierto, una de las áreas principales en mi laboratorio es la cristalografía de proteínas o la biología estructural. Entonces, ¿qué hacemos con esa proteína? La obligamos a formar cristalitos, como los de la sal de mesa o el azúcar que tenemos en nuestras casas. ¿Cómo lo hacemos? Pues la proteína que está en solución, le agregamos sales, alcoholes y obligamos a que se precipite, a que se caiga de la solución. Y a veces, con las condiciones correctas, dar lugar a cristales pequeñitos. Y ahí viene otra parte chidísima de nuestro trabajo. La tenemos que bombardear con una luz particular, que son rayos X. Yo sé que todos hemos oído hablar de rayos X porque con eso nos toman radiografías. Pero son unos rayos X muy particulares. Tienen que ser muy intensos. El término físico correcto se llama brillantez. Tienen que tener muchos fotones por unidad de área, por unidad de tiempo. Y tienen que pegar en un lugar muy pequeñito porque nuestro cristal es muy pequeñito. ¿Y dónde se hace eso? En aceleradores de partículas que se llaman sincrotrones. No hay ninguno en México. Hay varios en Estados Unidos, en Europa, hay uno en Brasil. Entonces, ¿qué hacen? Aunque suene a magia. Toman electrones, los aceleran en tubos de varios kilómetros y después los desvían. Los electrones, recuerden, tienen una carga negativa. Si tú le pones un imán con carga negativa enfrente, cargas iguales se repelen. Entonces, el electrón que iba muy rápido hacia el imán con la misma carga que él,
se desvía, mucha energía se pierde y esa energía se llama energía sincrotrón. Y dentro de esa energía puedes quedarte con rayos X. Entonces, ¿qué hacemos? De hecho, el jueves de la semana pasada, estas proteínas que purificamos durante mucho tiempo, la obligamos a cristalizar, la metemos en un contenedor especial como un termo, la mandamos por paquetería, esta vez la semana pasada, a Barcelona, porque ahí hay un acelerador de partículas. A través de una computadora nos conectamos a los robots que controlan a la estación experimental y desde un laboratorio en México colectamos los datos de ese acelerador de partículas y a través de la red nos mandamos los datos para acá. Con esos datos usamos programas, matemáticas y algunos truquitos por ahí para convertir esa señal en una red de densidad electrónica. Al rato les enseño un video de cómo se ve eso. ¿Y qué es lo que te dice? Te dice dónde están la superficie de los electrones. Si alguien me dijera, ¿has visto un electrón? Y no, pues nunca. Tócate. Lo que estás tocando es la superficie de los átomos que te conforman. Y si se acuerdan de sus clases de química, ¿qué es lo que está hasta arriba de los átomos? Todo nuestro universo, todo lo que están viendo alrededor, es la interacción de la luz con los electrones que conforman al mundo. Ustedes están viendo electrones todo el tiempo. Todo el tiempo. Y eso es lo que hacemos con una multitud de proteínas. En la mañana estaba viendo y llevamos más o menos 150 proteínas de distinto tipo que hemos conocido a nivel atómico para tratar de desarrollar desde por qué un bicho en el fondo del mar de Cortés al lado de un volcán soporta vivir 80 grados centígrados. O por qué hay una bacteria que una vez colaboramos con un grupo en Francia que aislaron en un reactor nuclear. O sea, en un charco, en un reactor nuclear, vieron que estaba creciendo algo. Alguien, en vez de limpiarlo, se le ocurrió tomar una muestra y vieron que había una bacteria. Y entonces alguien diría, pues, ¿y eso qué? Una bacteria que soporta radiación de un reactor nuclear. ¿Qué diablos está haciendo? Entonces ahí, por ejemplo, aislamos varias de las proteínas que tienen que ver con su proceso de reparación de DNA y resulta que es el proceso de reparación de DNA más eficiente que hay. ¿Quieres jugar a la ciencia ficción? Algún día, tal vez su generación no, la mía por supuesto no, pero algún día los humanos vamos a migrar de la Tierra. Vamos a empezar, ya hay humanos viviendo en la estación espacial, pero está muy cerca. Va a haber un día en que colonicemos otros planetas. Y las condiciones no van a ser la misma, vamos a extrañar nuestra atmósfera. Entonces, tal vez en el futuro vamos a tener que hacer modificación genética en humanos para darnos mejor respuesta a la reparación de DNA y que la radiación en condiciones espaciales no nos destruya. Somos muy frágiles fuera de la nuececita llamada Tierra. Entonces tal vez la ciencia nos dé la respuesta para que las futuras variantes de la especie humana puedan vivir en condiciones distintas a las que vivimos actualmente. Y eso es lo que hacemos en el laboratorio. Es que tal vez suena una pregunta muy amplia, pero es que este tipo de procesos de los que nos platicas son tan complejos y tan específicos que a mí siempre me hace preguntarme cómo llegaron a ellos. Sé que no es de que alguien, una idea de que alguien se le ocurrió de la noche a la mañana. Entiendo que es por un conjunto de aportaciones de muchos investigadores a lo largo de los años, pero ¿cuál fue el punto de coyuntura donde estos procesos con los que trabaja diario se empezaron como a estandarizar? Pues sí es una pregunta amplia, porque hay muchas formas de llegar a eso. Hay gentes que son mucho más académicos que mi aproximación, y pues leen mucho lo que digan los demás, van muchos a foros científicos. Yo también lo hago, pero hace rato ya lo habías detectado, soy muy curioso. Entonces, muchas veces la idea al inicio de un proyecto es, creemos que esto funciona de tal manera, pero en el camino nos damos cuenta de otras cosas. Y de repente decimos, ay, pues la idea original ya no me parece tan atractiva. ¿Qué tal si lo que está pasando es tal cosa? Entonces diseñas un experimento para responder tu pregunta. Entonces creo que ahorita pensándolo, en mi experiencia particular, lo que lleva el desarrollo de los proyectos es vil y llana curiosidad y análisis de lo que nos está saliendo. Mira, te voy a contar alguna vez. Yo orgullosamente me formé en México hasta el doctorado.
por más que mis papás hicieron todo el esfuerzo porque yo aprendiera inglés, pues mi inglés era bastante prehistórico, diría yo. Paréntesis. Mis hijos más grandes son de la edad de ustedes y ellos a la edad de ellos comparada con la mía hablan muchísimo mejor inglés. Y algún día un amigo me decía, pues es claro, tú has de haber invertido más para que aprendieran inglés. Le digo, sí, mi inversión consistió en comprarle juegos de video y que se la pasan jugando en línea con sus amigos gringos. Entonces, hablan inglés porque lo aprendieron jugando con sus amigos allá. Ahí voy, incluso cuando de repente dicen que jugar juegos de video es una pérdida de tiempo, no necesariamente, te da otro tipo de habilidades. Si te sales de ahí de vez en cuando, pero bueno. ¿A qué va todo esto? Que yo algo que decidí es que yo me quería ir a hacer el postdoctorado, porque cuando estudias ciencias el doctorado no es el final, tienes que hacer todavía otro rollo que se llama postdoctorado. Yo me quiero ir a un lugar que hable en inglés para que me obliguen a hablar inglés. Y no quiero que sea en Estados Unidos porque ahí me voy a encontrar mexicanos con los cuales voy a hablar español. Entonces no va. Entonces jugué a la locura y yo dije, ¿cuál sería la universidad que para ti sería un sueño llegar? Yo dije, en Inglaterra, pues Oxford o Cambridge. Y pues le escribí a una persona en Oxford. Y la persona, pues me aceptó, pero me dijo, pero hay un problema. Tú dices que estudiaste química de alimentos, que hiciste una especialidad en biotecnología, una maestría que la hice en ciencias bioquímicas y un doctorado en ciencias bioquímicas. Nosotros hacemos biofísica. Va a ser un reto, porque hay cosas que tú todavía no has aprendido. Y pues ya con lo que les platiqué de esto es, chispos, por supuesto que voy. Esta persona fue del grupo, ¿han oído hablar del manto de Turín? Que es un manto que se supone está en Turín, en una ciudad italiana, que se supone que cubrió a Cristo después de que lo crucificaron. Y eso, si lo buscan en la red del manto de Turín, se van a dar cuenta que tiene una serie de quemaduras y cosas por el estilo. Y en el siglo XX a alguien se le ocurrió tomar el negativo de eso y te das cuenta que lo que reconstruye es algo que parece la imagen de una persona que fue torturada. Se le ve la nariz fracturada, se le ve unos denarios romanos cubriéndole los ojos, que era era la costumbre cuando enterrabas a una persona en el Imperio Romano. O sea, todo haría pensar que es el negativo de Cristo cubierto con una manta, ¿no? Entonces, pues por supuesto ha sido un artefacto histórico muy importante, pero para los que son católicos es un objeto de rendir culto. Entonces, todo esto ¿para qué? Para la persona que me aceptó en Inglaterra. Ella trabajaba en un grupo de física nuclear. Y lo que hicieron fue datar con carbono 14 la prueba del manto de Turín, para ver si en realidad tenía 2000 años de antigüedad o no tenía 2000 años de antigüedad. Y lo que se dieron cuenta fue cosas muy padres. Hay segmentos que son 2000 años de antigüedad y hay segmentos que son de 500 años de antigüedad. Y ahí es donde la ciencia se junta con la historia, porque se dieron cuenta que los que tenían 500 años de antigüedad eran unos remiendos que habían hecho unas monjas cuando se había quemado parte de la sábana. Entonces, la química incluso está ahí para poderte dar cuenta de esos detalles. Ella trabajó en física de partículas de alta energía 20 años de su vida y después se aburrió. Y cambió el brinco y dijo, ¿y qué puedo hacer con partículas de alta energía y algo más complicado, para sus palabras, que es biología de proteínas? Dijo, vamos a hacer estructura de proteínas. Cerró su fábrica, ella ya era una científica reconocida en el primer campo, quemó los barcos y empezó de cero en el otro. Entonces, su laboratorio era muy interesante porque coexistían las cuestiones de física básica con bioquímica básica. Entonces, las preguntas sobre aceleradores de partículas eran de al día y sus contactos nos daban cosas chidísimas. Cuando tú trabajas en lo que yo trabajo, te vas a un sincrotrón y te permiten hacer un experimento, pero no tocar nada de los equipos. Ponga su muestra, apriete un botón y no le apriete ninguna tuerca de lo demás. Son aparatos mega sutiles. Pero estando en su grupo, nos dejaban desarmar líneas, poner equipos nuevos y hacer preguntas bobas como, ¿y si meto el dedo ahí, qué pasa? Eso te da una visión completamente distinta. Yo diría que es el equivalente a ser conductor de Uber, solamente que es un trabajo muy de estar orgulloso, pero de decir,
Bueno, como mi objeto es el coche, yo este coche te lo desarmo cuando quieras y te lo vuelvo a armar. Entonces te vuelves mecánico por necesidad, ¿no? Entonces yo era bioquímico en proceso, bioquímico estructural en formación, pero en el camino tuve que aprender mucha física para poder entender otros procesos y hacer más. Hemos tenido la posibilidad, por ejemplo, hace 10 años fuimos a un acelerador de partículas en Francia y nos dejaron desarmar un equipo completo para poder probar una idea que teníamos de que si la longitud de onda de los rayos X cambiaba, las interacciones con las moléculas iban a ser distintas. No nos salió lo que esperábamos, pero la posibilidad de estar una semana desarmando un equipo, viendo cómo se ponía y dándote cuenta que no servía lo que tú creías, fue una de las experiencias más enriquecedoras. Porque de aquí en adelante, cuando voy a otro lado y me dicen, estoy haciendo esto, yo sé por qué están haciendo eso. Entonces, pues, la curiosidad. Ahorita que menciona el tema de bioquímica, bueno, llevamos casi todo unos buenos minutos hablando de la bioquímica estructural. Ahorita se ha dado mucho, digo, combinándolo un poquito con los temas actuales del avance tecnológico, que esas mismas estructuras de proteínas, ustedes las ven de forma experimental, ¿no? Digamos. Pero también está esta parte donde muchos científicos que trabajan en la misma área lo hacen, pero de forma teórica, ¿no? O modelando. Computacional, exactamente. Entonces, tienen sus algoritmos. Yo recuerdo que incluso en la carrera llegamos a usar una herramienta que se llama, si no estoy mal, AlphaFold. Sí. Y te ayudaba a predecir unas estructuras en base a algoritmos. No sé si usted la podrá corregir si es usada todavía los principios de lo que entonces ahora es la IA. ¿Cómo es la perspectiva ya tirándole un poquito ahorita actualmente? Porque eso ya tiene varios años. La cresta de la ola en este momento. Mira, ahí te va. Tal vez muchos de los que nos están escuchando dirán, bueno, pues lo que hace parece que es importante, pero entender lo que hace y cómo lo hace, pues la verdad, si alguien está un poquito perdido, no se preocupen. A mí me llevó 15 años entenderlo a nivel de que lo entiendo ahora. Tal vez en este momento lo único que les puedo decir de manera general de esto es que sí vale la pena aprender muchas cosas, porque cuando las articulas de una manera en la que puedes entender un fenómeno a profundidad, se vuelve trascendente. Pero ahora, regresando para allá, hay muchas formas de cocer un elote. ¿A qué voy? Si tu pregunta es, ¿cómo puedo saberle? Asumamos que ya todos estamos de acuerdo que el conocer la estructura atómica de una cosa que se llama proteína es importante. ¿Cómo fregamos la vemos? Bueno, hay varias formas de hacerlo. Una es la que ya les esbocé un poquito, que es cristalizándola y bombardeándola con rayos X. Se llama difracción de rayos X. Es la técnica experimental más exitosa que hay. Punto. La humanidad conoce como 275,000 estructuras de proteínas y el 90% de ellas fueron hechas por esa técnica. Entonces, nos guste o no, es la más exitosa. ¿Tiene problemas? Claro, es una técnica, no es una varita mágica, tiene problemas. ¿Qué otras cosas hay? Una cosa que se llama resonancia magnética nuclear en proteínas, que es más o menos responsable del 8% de las estructuras que conocemos. Criomicroscopía electrónica, que es un microscopio de electrones que bombardea una muestra. Ese es el resto. Entre esas tres ya tienes el 99% de las estructuras experimentales. Pero dije 275,000. Si tú te pusieras a ver el número de genes que se han descrito, son varios cientos de millones. Y si partimos del dogma central de la biología molecular, que de un gen se va a dar lugar a una proteína, Houston, tenemos problemas. Porque hay varios decenas de millones o cientos de millones de genes y solamente 275,000 estructuras del producto de esos genes. Entonces, ¿dónde está el gap? Pues el gap está porque no todo lo que intentamos determinar experimentalmente se puede, porque las técnicas tienen limitantes. Entonces, ¿qué se les ocurrió hacer a gente bastante inteligente en el punto de vista computacional? Pues, ¿qué podemos aprender de esas proteínas que ya están? Pues sí que son aminoácidos unidos por una cosa que se llama enlace peptídico, que los hidrofóbicos se unen con los hidrofóbicos, que los hidrofílicos con los hidrofílicos, que tal residuo le gusta o aminoácido estar en la superficie, tal en el centro. Si lo ven, lo que estoy describiendo es una serie de reglas. Y eso lo codifico. Y entonces,
le permite un programa que yo le dé una secuencia de proteínas y trate de cumplir esas reglas lo mejor que pueda. Cuando tiene el primer patrón de cosas que puedan cumplir esas reglas, voltea a ver y ve si hay proteínas que se parezcan a la que tiene en secuencia, pero que no sean idénticas y que se sepa estructura. Entonces las empiezo a comparar. Y al final, tomando la información de cosas similares con las reglas que ya se escribieron a partir de datos experimentales, te construyo un modelo. Aquí viene el problema. Tanto las técnicas experimentales te dan un modelo de la proteína basado en las condiciones donde hiciste el experimento y con las ventajas y desventajas que tiene el experimento. ¿Qué es lo que hace la inteligencia artificial? Toma las reglas que vienen por acá de los datos experimentales y te da una propuesta. Entonces, tanto las experimentales como las generadas por inteligencia artificial te dan modelos que pueden o no representar lo que está ocurriendo en el lugar donde tú sí quieres que esté ocurriendo. Entonces, el cambio que viene es que por inteligencia artificial ya se han podido hacer modelos de varios cientos de millones de proteínas que no se han podido hacer experimentalmente. De esos cientos de millones, más o menos 1 millón tienen como todas las condiciones para que creamos que la posibilidad de que le estén regando sea mínima. Y dentro de ese millón debe de haber unos 700,000 que casi les aseguro que lo hicieron tan bien como si hubiera sido un método experimental. Pero ¿qué falta en toda esta historia? Que alguien pruebe que es cierto. Entonces, la inteligencia artificial sí está revolucionando la determinación estructural, pero la investigación científica no se acabó, simplemente se potenció en velocidad. Porque ahora lo que pasa es, yo genero un montón de modelos, lo que sigue es, ¿y si es cierto? ¿Cómo lo pruebas? Y no puedo probarlo en la misma computadora, porque eso es hacerte trampa de ciego. No. Es, si yo con la manera que haya sido experimental o con computadora, te digo que una parte importante de una estructura que se llama la mano de un humano tiene que tener un dedo pulgar, que es fundamental para que hagamos nuestras funciones, y todos lo sabemos. Imagínense no vivir con un dedo pulgar y traten de agarrar algo. El dedo pulgar es, haciendo la analogía, si esto fuera una proteína, es el aminoácido fundamental para que funcione nuestra mano. Entonces alguien dice, pues el dedo pulgar es el fundamental para que funcione. Pues ¿cuál sería el experimento que haría? Pues casi les digo que yo haría una mutante que le saque el dedo pulgar. A ver, trata de agarrar algo. Ay, güey, cuando le sacas el dedo pulgar no puede. Y entonces dirían, pues ahora ponle un dedo meñique en el lugar del dedo pulgar. Y se van a dar cuenta que lo agarra medio, güey, pero la agarra. Eso si lo vieras en cuestión de cinética, una sería una constante de afinidad muy alta, la otra una constante de afinidad muy baja y la otra es una constante de afinidad intermedia. Tienes que hacer experimentos. Entonces, a tu pregunta, sí, estamos en un momento crucial. Hay un montón de herramientas computacionales que te ayudan, pero no se te tiene que olvidar que todas las preguntas o hipótesis en ciencia se tienen que probar. Si te quedas con la hipótesis, pues muy bien, muy respetable, pero pues no va a pasar de ahí. Cuando leí de esta herramienta, la AlphaFold, llegué a leer incluso notas, no sé si para enganchar, pero más que para enganchar, realmente opiniones de expertos, no solamente en ciencia de biología estructural, sino más interdisciplinarios, transversales, tanto inteligencia artificial, matemáticos, referirse a AlphaFold como uno de los logros más grandes de la humanidad en la ciencia. Es increíble, lo acabo de resumir, creo que bastante entendible, ¿no? Porque ya más o menos tenía una idea de justamente unas reglas del juego de cómo se suelen acomodar las proteínas en base a aminoácidos y otros parámetros. Se lo pasas a una máquina que es experta en entender reglas del juego, en entender patrones y hacer predicciones en base a eso. Y resulta que hace predicciones, al menos que experimentalmente, se pueden comprobar que son muy acertadas, ¿no? Pero a todo esto suena como algo maravilloso. Más adelante hablaremos de las implicaciones de que siga mejorando un modelo como estos.
Pero cuando leo un artículo de AlphaFold 3 del mismo Google, un artículo más de divulgación, tiene un apartado que va más con la responsabilidad. Muy cortito, pero existe. Y me hace pensar, ¿puede caer en las manos equivocadas este tipo de herramientas? ¿Se puede utilizar para algo malo? Desde usos militares hasta cuáles son realmente algo a lo que, ahora sí que si nos ponemos imaginativos, deberíamos de tener mucho cuidado. Pues por supuesto, la ciencia también, o sea, veamos algo, los países más desarrollados sí invierten en ciencia, desafortunadamente no siempre porque quieran mejorar nuestra calidad de vida, es porque en el proceso de mejorar tecnología y de tener conocimientos, la posibilidad de, cuando comprendes cómo funciona la vida, también encuentras cómo detener la vida. Entonces, es muy común que en el desarrollo de científico normal te encuentres cosas que se puedan vender como un arma. Está el antecedente, ¿no? El proyecto Manhattan. Como ese, y su lógica era detener a un mal mayor, ¿no? Sí vamos a matar gente, pero vamos a acabar al eje del mal, ¿no? De aquel momento. Ahora dicen que ya hay otros ejes. Pero bueno, había esto. Pero sí, en realidad siempre tiene una componente humana. Y es muy chistoso porque cuando tú buscaste en AlphaFold, no sé si te diste cuenta de otro fenómeno muy interesante. Somos una sociedad cada vez más mediática. Somos una sociedad cada vez más de mensajes cortos y rápidos. Yo tal vez por mi edad digo que no, es una sociedad que estamos tiktokeándonos cada vez más. Es muy difícil mantener el interés durante periodos muy largos. A mí me ha tocado dar clases en universidad que cuando les pido que me digan cuáles cosas como para mejorar, me dicen, ¿no podrá dar su clase como en TikTok cortos? Y yo, sí podría, pero no lo voy a hacer. Como que perdemos muy rápido el interés. Y también nos gusta, y esto es una cuestión que un sociólogo tal vez nos podría explicar mejor, yo creo que tiene que ver con el desarrollo de hasta el periodismo y todo. Si yo ahorita digo lo que acabo de decir de que todo desarrollo científico puede terminar a ser algo dañino, el doctor Rudiño dijo que la ciencia desarrolla armas que acabarán con la humanidad. ¿No? Es la típica rollo de transferencia de la ciencia como un cintillo que vende más, ¿no? Lo mismo ha pasado con AlphaFold. AlphaFold es un desarrollo muy importante, muy trascendente. Pero hay cintillos en revistas incluso científicas que dicen, se resolvió el problema del plegamiento de proteínas. Give me a break, o sea, no es cierto. Es un avance, pero no es la solución a todo. Bueno, y te pongo cuestiones éticas, por supuesto, y ya lo acerqué un poco. Todo desarrollo científico tiene una componente ética muy fuerte. Sí, es cierto. Pero ahora te pongo algo. ¿Quién desarrolló AlphaFold? AlphaFold se desarrolló como una subcompañía de Google, porque Google es el tenedor de sistemas de cómputo más grande del mundo. Y si les gusta un poquito de computación, desde hace años dieron un brinco. No trabajan con CPUs, trabajan con GPUs. Sus tarjetas gráficas es el sueño de cualquier jugador en línea. Y entonces, pues utilizan un montón de procesos que nos venden, analizan nuestros comportamientos para vendernos más cosas. De hecho, son los principales instigadores del desarrollo de herramientas de inteligencia artificial por una cuestión meramente comercial. ¿O cuántos de nosotros no han visto que platican con sus amigos de lo que se les dé la gana, de alegrías, y de repente se meten a sus redes sociales y hay comerciales de alegrías? Desde todo el tiempo estamos sometidos a esto. Bueno, ¿qué hace DeepMind, que es la compañía de Google que desarrolló AlphaFold? Utiliza todo el andamiaje de Google para generar sus procesos. Generan AlphaFold 1 y se la liberan al mundo. Generan AlphaFold 2, se la liberan al mundo y le regalan el código al mundo. Al que le guste desarrollo de cómputo, el que te den el código es como, wow, me regaló todo. Sí. Y hubo un boom tremendo, porque hubo gente que tomó el código de AlphaFold 2 y lo concatenó con otros programas. Y hubo un desarrollo de herramientas canijo. Llega Google, AlphaFold 3, y primer punto, si eres humano normal, solo te dejo hacer 10 cálculos al mes, o pagas. Y
vendieron contratos a compañías farmacéuticas para utilizarla a golpe. Yo te voy ahí. Si tú utilizas AlphaFold, estás ayudando a entrenar una herramienta cuyo principal beneficiario van a ser las compañías que compraron el contrato. ¿Eso es éticamente válido? Yo creo que sí. En un mundo capitalista lo es. Pero estamos siendo utilizados por el propio boom para hacerlo. Desde ese punto de vista, el que haya más usuarios de AlphaFold, cualquiera que le guste inteligencia artificial, es ideal. Porque entre más eventos tenga, más aprende y más mejora su capacidad para predecir. Entonces, no sé si respondí a tu pregunta, pero es un evento complejo. Y yo lo que te diré es que en el campo experimental de la biología estructural, todo mundo sabemos que las habilidades y características de AlphaFold las venden sobreinfladas. Es una mega herramienta, punto. Pero te la venden como si ya no hubiera nada. Y de hecho, de repente me encuentro con estudiantes de doctorado que dicen que ya no vale la pena hacer experimentos porque AlphaFold te va a decir todo. Eso sería el equivalente a hacer una entrevista solamente con lo que encuentras en la red sin hablar con la persona. Entonces, yo sí creo que eso puede ser un problema, que algo que su generación se va a enfrentar es la realidad aparente y la realidad si es que la podemos definir. La que ves a través de redes sociales y dominadores de ideas y la que aparecen en otro lado. Entonces, ese es el reto. Yo creo que el reto es el que no le guste las inteligencias artificiales, las inteligencias, pues ya se jodió porque va a vivir con ellas. Su generación no va a poder ver. Cuando ustedes lleguen a mi edad, van a estar recordando esta entrevista tal vez y digan, ay, ¿te acuerdas? Era una época donde todavía teníamos que hacer algo que en ese momento va a ser absolutamente tonto e inútil porque la inteligencia artificial ya te lo resolvió. Creo que sí se pierde mucho, nada más aportando ahí, se pierde mucho de repente eso que comenta que no, bueno, hoy en día se usa mucho la herramienta, ¿no? De generador de textos, pero sí se pierde mucho el también investigar por tu cuenta. Incluso pues, en la misma carrera, ¿no? A los alumnos les es complicado y es parte del ejercicio de la carrera enseñarles a leer un artículo científico, entenderlo y digerirlo. No sé si sus alumnos todavía tengan esa capacidad. Creo que es un gran esfuerzo de usted motivarlos a que tengan esa curiosidad. Yo tiendo a mandarles muchas cosas para leer. Creo que la mayoría no la leen y me han de estar oyendo ahorita. Ojalá que los leyeran. Pero yo creo que no los leen. Yo creo que también hay un fenómeno muy chistoso. Los meten a resumir. Los meten a sacar un resumen. También es cierto. Y mira que no está mal, ¿eh? Tomar, veámoslo así como históricamente. ¿Te imaginas una época donde tenías que escribir con una plumita que metías la tinta y todo? O sea, si alguien dijera, no, así se hace y así aprendes, y alguien te regalaba un bolígrafo, no, pues a la fregada uso el bolígrafo. Sí. Y si alguien te dice ahorita, tienes que hacer para mañana un resumen de lo que se sabe de biología estructural, ¿te digo yo qué haría en este momento? Le pido a ChatGPT que me haga un resumen. Aprendo una cosa fundamental de las herramientas de inteligencia artificial, que es que si las presionas, sufren alucinaciones. Es decir, aunque les suene loco, las inteligencias artificiales, con el afán de obtener un resultado, inventan resultados. Entonces saco la primera, me pongo a leerla y la empiezo a cotejar contra datos. Y va, aquí la cajeteó, aquí no la hizo. Nunca han tenido un diálogo con ChatGPT donde le caen con un error y le dicen, lo está regando y dicen, oye, sí, perdón. Te vuelve a decir algo totalmente incorrecto. Y dice, perdón, sí me equivoqué. Y te vuelve a decir lo correcto y ya mejor. Dice. Entonces, sí hay que usar las herramientas, pero hay que saber cómo funcionan y saber que te pueden meter en una broncota si las usas nada más así directitas. Sí, claro, hay que saberlas usar. Doctor, antes de regresar con AlphaFold, porque tenía algunas preguntas más de eso, me encanta ese tema. ¿Cómo se utilizan las proteínas para desarrollar fármacos? Porque también mencionó el tema de que estos contratos se venden a las farmacéuticas. Mira, te voy a platicar uno, por ejemplo, que nosotros trabajamos mucho tiempo. Si ustedes se acuerdan, hay una enfermedad viral producida por virus que se llama influenza. De hecho, los niños menores de 5 años y los adultos, creo que mayores de 60, cada temporada invernal nos andan vacunando, ¿no? La influenza es un virus
Y si recuerdan también, casi siempre cuando nos dicen que va a haber una epidemia de influenza, nos hablan de 2 letras y 2 números. Nos dicen es un H algo y un N algo. H5N5 o H1N2. ¿Qué significa la H y qué significa la N? En la superficie del virus hay 2 proteínas. Una se llama hemaglutinina, de ahí la H, y otra se llama neuraminidasa, de ahí la N. Hay muchos subtipos de H y hay muchos subtipos de N. Entonces, dependiendo del subtipo, es la variante H subtipo 1, N subtipo 3. Y entonces, esa es como la catalogamos, ¿ok? Ahora, ¿qué hace la hemaglutinina? La hemaglutinina, cuando tú respiras partículas de saliva de una persona infectada y llega a tu nariz, se incorpora a tus células y la hemaglutinina es como un imán que se pega a la superficie de tus células. Es fundamental para hacerlo. Se pega, se injerta en tus células. ¿Qué hacen los virus? Toman control de la maquinaria celular y tu célula que antes estaba produciendo moco en la nariz, pues ahora va a producir virus. Empieza a producir virus, hasta que llega un punto que son tantos que tu célula revienta. Y tienes cientos o miles de virus nuevos que fueron producidos por tu propia célula. Si lo ven ahí, los virus son la neta del ataque celular. Entonces, salen, pero ¿se acuerdan que los virus tienen la H que se pega a la superficie? Entonces, la célula explota y tiene todos los pedazos de la célula. Todos los virus nuevos se quedan pegados en la pedacería de la célula. Pero tú no necesitas que se queden pegados para que la infección viral continúe. Entonces, ahí entra en contacto la N. ¿Qué hace la N? La N rompe el pedacito de la molécula donde la H se pega y entonces libera la partícula viral. Y va y agarra otra célula y repite el proceso. No sé si lo sepan, pero hay medicamentos cuando tú ya tienes influenza que te pueden dar. Se llama Relenza o Tamiflu. ¿Qué hacen Relenza o Tamiflu? Van y se pegan al sitio activo de la N y lo bloquean. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros nos enfermamos de influenza. Primer montón de células son infectadas, revientan. Cuando la neuraminidasa va a querer romper la unión con la H y permitir que infecte otra célula, el medicamento se le mete en la boca a la neuraminidasa y evita que pueda romperlo. Y por lo tanto, los virus ya no se propagan. Ese es un ejemplo de un diseño. ¿Qué se tuvo que hacer para hacer ese fármaco? Entender todo lo que les acabo de decir y luego sacar la estructura tridimensional de la neuraminidasa. Ahorita dije muy coloquialmente el sitio activo, la boca. Saber cuál fregados es el sitio activo, que es una cavidad pequeña con ciertos aminoácidos que están ahí. Entender cómo funcionaban y luego decir, ¿y qué puedo hacer para que algo se pegue mejor ahí que lo que se pegaría la célula humana? Eso se llama un inhibidor y ese es un fármaco. Entonces lo que voy a hacer, esto funciona haciendo esto, voy y se lo bloqueo. Tienes una proteína, por ejemplo, en las personas que tienen fibrosis quística, es otra enfermedad genética, hereditaria. Todo su problema es un transportador de potasio que no funciona. Hay algunos medicamentos que lo que hacen es modificarla para que funcione y entonces los pacientes tienen una vida un poquito mejor. Entonces, ¿cómo desarrollas un medicamento? Encuentras la proteína responsable, la conoces a lo más que se pueda y dependiendo de la enfermedad, haces que funcione mejor o haces que deje de funcionar. Ese es el desarrollo de un fármaco. ¿Qué es lo complejo de entender el ciclo activo? Porque tengo entendido que es la zona de la enzima de la proteína y pues entenderla, mejorarla y estudiarla representa a veces un buen tiempo porque conceptualmente a lo mejor son cargas, ¿no? Que se traen en mí, pero entiendo que va más allá de eso. Va muchísimo más allá. O sea, hay muchas cosas que conocemos de las proteínas y hay otras que no conocemos. El espacio, ¿no? También, o sea, que tanto... Las condiciones. Yo hago mi experimento en temperaturas de nitrógeno líquido a pH 7 y de pronto la célula donde está ocurriendo está a pH 7.6. Aunque creas que es poquito, recuerden que la escala de pH es logarítmica. Entonces, un punto algo es órdenes de magnitud. Entonces, bueno, cambia. Yo la hago en una condición que tiene un montón de sal y en tu célula no tiene sal. Las condiciones químicas cambian, primero. La segunda es que hay muchas cosas que conocemos y otras no. Les doy otro ejemplo.
hace años empezamos a colaborar con un grupo en el Instituto Nacional de Salud Pública que aislaron de un paciente al que le daban antibióticos y la infección simplemente no cedía. Es decir, tenía algo que cada vez va a ser un problema mayor, una cepa multiresistente a antibióticos. Por eso es que se supone que está prohibido que compremos antibióticos como si fueran dulces en la farmacia, ¿no? Porque el problema es que estamos seleccionando bacterias que son resistentes, ¿verdad? De ese paciente aislaron a la bacteria que le estaba causando la enfermedad. Y de esa bacteria vieron que estaba sobreexpresando una proteína en particular, que es una beta-lactamasa. Las beta-lactamasas son proteínas que desarrollaron las bacterias con una única función: romper antibióticos. Entonces, ¿qué hacen las bacterias cuando se encuentran el antibiótico? Expresan la beta-lactamasa y pues, rompen al antibiótico y se acabó el problema para ellas, ¿no? Eso es lo que pasa cuando te tomas el tratamiento y lo suspendes. Alguna desarrolló o expresó la beta-lactamasa, le sigues tomando y ya no te hace nada, porque ya tienen la defensa contra lo que tú les estás dando. Esta enzima le pusieron un nombre, se llama TLA. ¿Por qué? Por los tlahuicas. Es una beta-lactamasa aislado en Cuernavaca, se llama TLA. ¿Okay? Entonces nosotros determinamos la estructura de TLA. En un proyecto que estamos haciendo actualmente, lo que queríamos hacer era muy cerca de lo que tú decías, porque ahorita que les explico lo que vamos a hacer, vas a ver las posibilidades negativas. Todas las bacterias están mutando para hacer que sus enzimas cada vez sean mejores. Entonces, esta TLA, tarde o temprano, va a mutar de tal manera que va a ser más eficiente rompiendo antibióticos que ahora no rompe. Entonces ¿qué pasa si nosotros jugamos a acelerar la evolución? Y propusimos 4 mutaciones que en principio harían que rompiera otros antibióticos. ¿Okay? Hago un paréntesis. ¿Les ha tocado enfermarse de algo bacteriano y les manden una medicina que se llama Bactrim? Es antibiótico con una cosa que se llama ácido clavulánico. Sí. Amoxicilina con ácido clavulánico. Yo soy alérgico, Dios. O si no quieres comprar Bactrim, ya es una medicina libre, entonces compras amoxicilina con ácido clavulánico. ¿Qué son las dos? Amoxicilina es un antibiótico, que sí, algunas personas son alérgicas. ¿Y qué es el ácido clavulánico? Es un inhibidor específico de beta-lactamasas. ¿Se acuerdan lo que dijimos hace rato de inhibidores? Entonces, atacas por 2 lados. Le das al paciente el antibiótico que evite la producción de proteínas de la bacteria, pero aparte le pones una cosa que bloquea sus beta-lactamasas. Entonces, atacas por 2 lados para matarla. Entonces, algunas beta-lactamasas les puedes poner inhibidores, como el ácido clavulánico. ¿Se acuerdan que lo que les dije que la TLA1 hicimos mutaciones para que fuera mejor para romper antibióticos? Pues cuando empezamos a hacer los experimentos ya para ver cómo funcionaba, pues resultaba que no rompía mejor los antibióticos. Entonces, pues como buen golpe de laboratorio, pues no éramos tan buenos, la regamos. Y un alumno mío un poquito de necio se pone, bueno, ¿y qué hace conforme a la capacidad de ser inhibida por ácido clavulánico? Pues ahora ya no la inhibe bien el ácido clavulánico. Entonces nosotros hicimos un diseño pensando que iba a romper antibióticos y nuestro diseño logró que pegara peor al inhibidor. Aún así, si esa cosa estuviera circulando, tendríamos problemas de salud. Ahí te va mi respuesta muy larga a lo que tú me preguntabas. ¿Qué tan difícil es saber de los sitios activos? Mucho, porque hay veces que ocurren cosas que tú no esperabas. Entonces, el nivel de lo que conocemos, a veces lo empujamos un poquitito. Tal vez en 20 años alguien vea mi proyecto y diga, ay, qué menso, ¿por qué hizo esto? Claro, porque ya tienes 20 años de conocimientos que te hace darte cuenta que lo que estábamos planteando era una tontería. Pero por eso es también fundamental no dejar de hacer experimentación en el laboratorio, porque si no, estas cosas nunca las vas a descubrir. Regresando un poquito al tema de AlphaFold, leí un dato que había 50,000 estructuras conocidas aproximadamente antes de AlphaFold 2, que me parece que es en 2020. Después de AlphaFold 2, cerca de 200 millones. Cosa que lograron un grupo de alrededor de 15 personas. Que trabajaban en la compañía DeepMind. Ahí voy, Google. exacto, ahí voy. Bueno, son 2 preguntas. Unas que parece que no tienen mucha relación, más bien no tienen mucha relación, pero de una vez suelto las 2.
Primero, usted que ha tenido la oportunidad de rodearse de personas bastante capaces, inteligentes alrededor del mundo y en México, ¿qué suelen tener de especial, particularmente en el área de biología y biología computacional tal vez? Estas personas tan sobresalientes, ¿qué nota? O sea, ¿cuál es la habilidad que usted nota que, así como por ejemplo yo, de que vengo más de física, noto tal vez una capacidad en particular que a alguien le va a servir para ser un mejor físico o algo, para ser un mejor, para entender mejor cuestiones sociales, no sé. ¿Cuál es esta capacidad que usted nota más? Y la segunda es, 200 millones suenan a muchísimas proteínas. Me parece que incluso se acerca a todas las que podrían existir en la naturaleza, no sé si me equivoco, y asuma mi pregunta. ¿Cómo podemos saber cuál es el número de proteínas que pueden existir en la naturaleza y por qué es limitado? O sea, ¿qué impide que no haya 300,000? O sea, ¿cuáles son los parámetros que hace que no puedan existir, que puedan impedir la existencia de una proteína o no? Bueno, empieza con la última. Si tú volteas a ver la página de DeepMind, dice más de 200 millones de estructuras. Ahora ahí te va un pequeño detalle, solo para que lo pensemos. La base de datos donde históricamente los que hacemos determinación experimental de proteínas lo depositamos, los datos, se llama PDV, Protein Data Bank. El Protein Data Bank tiene como 275,000 estructuras determinadas experimentalmente y desde el año pasado metió 1,000,000 de las estructuras depositadas o generadas por DeepMind. Entonces, voy a repasar este punto. Hay 275,000 experimentales, 1,000,000 hechas por inteligencia artificial en el PDV y más de 200 millones en la página de DeepMind. ¿Por qué? ¿Dónde están los 199 millones que sí están en DeepMind, pero no están en el PDV? No pasaron los controles mínimos que el PDV estipula. Por lo tanto, DeepMind sí generó más de 200 millones de estructuras, de las cuales 199 millones está con cuestionamientos. La primera punta es, sí hicieron un montón, pero los experimentales creemos que muchas de esas están mal. ¿Ok? Primer punto. Entonces, sí hay un montón. Ahora, la siguiente es, ¿cuál es el límite mayor? Pues el límite mayor está restringido por el número de genes que conozcamos. Porque otra vez, de acuerdo con el dogma central de la biología molecular, cada gene en nuestro genoma va a dar lugar a una proteína. Entonces, entre más genomas conozcamos, por supuesto que más proteínas que se puedan partir de ahí van a existir. El desarrollo de secuenciación de genoma en los últimos 20 años ha sido impresionante. Entonces, yo sí creo que el límite debe de andar cerca de las estructuras que ya llegó a hacer AlphaFold, con el detalle que les dije al principio, no todas están perfectas. Ahora viene otra. Hay un prejuicio básico. Eso querría decir que todas las secuencias de proteínas dan lugar a estructuras tridimensionales estables, y ahí está el segundo problema. No todas las secuencias de proteínas dan lugar a estructuras de proteínas estables. De hecho, hay un grupo muy grande de proteínas que se llaman las proteínas intrínsecamente desordenadas. Las proteínas que están diseñadas por la naturaleza para no tener estructura, a menos que ocurra un evento celular muy particular. Tal vez uno de los que más se conocen es, hay algunas plantas que generan un montón de proteínas cortas, que no tienen estructura, hasta que la planta empieza a tener problemas de agua. Y entonces lo que hacen estas proteínas es pegarse en la superficie de las proteínas que les importan que funcionen y hacer el símil de molécula de agua. ¿Nunca se habían preguntado por qué algunas plantas que no son regadas siguen estando vivas aunque no tienen agua? Porque en ciertas condiciones algunas proteínas toman el papel del agua. Entonces, esto quiere decir, y este es un solo ejemplo, hay otras proteínas que se llaman proteínas luz de luna, proteínas que tienen una estructura en una condición y si le pones a alguien enfrente cambia su estructura. Entonces, esto quiere decir que del montón de estructuras que tenemos, hay cosas que nunca vamos a poder determinar su estructura, a menos que le pongamos el par suficiente para que tome una estructura. O algunas tienes que cambiar una condición física-química para que cambie. Esto te hace mucho más complicado el punto incluso de la predicción.
Porque puede ser que tú estés prediciendo una estructura que existe en ciertas condiciones, pero no necesariamente es la misma que haya en otras. Entonces, el limitante va a ser, por supuesto, el número de genes que haya, más el número de condiciones que haya, más los cambios con las combinaciones de otras proteínas que haya. Entonces, el número de 200 millones se puede convertir todavía muchísimo más grande por solo lo que les acabo de decir. Ahora viene algo más y te hago una pregunta. ¿Y si fueran todas? Imagínate que ya exploramos toda la combinatoria que les acabamos de decir y llegamos a un número. Ese número se llama X. Punto. Este es el número de conformaciones tridimensionales estables que pueden existir en todos los genes que existen en todos los seres vivos de la Tierra. Ese es el límite. Y ahí viene la parte. Ese es el límite de las cosas que la naturaleza ya exploró. Hay dos versiones que puedes hacer. Hagamos paleobiología. ¿Podremos reconstruir genomas de proteínas que ya no existen? Y hay grupos que lo están intentando. O sea, poner en funcionamiento proteínas de bichos que ya no existen. Y hay otra. Bueno, y si las herramientas para hacer los catalizadores o las proteínas que ya existen las jugó la naturaleza, ¿quiere decir que esas son las únicas combinaciones que existen? Y entonces la siguiente pregunta, hay un grupo que se acaba de ganar el premio Nobel de Baker, que hace esto es, bueno, ¿y si ahora yo diseño proteínas que la naturaleza nunca ha hecho? Y entonces esa es otra área que se está haciendo. Catalizadores de cosas que antes ni siquiera existían. Entonces, si lo ves ahí, el límite, la verdad es que todavía no lo conocemos cuando consideramos todo lo que te acabo de decir. Es como tener legos y decir, ¿no? Pues puedo formar estas figuras. Conozco estas figuras, pero ya mi imaginación me permite hasta hacer un pinche Game Boy. Es una analogía perfecta, es cierto. Tú compras tu Lego de Batman y ¿quién te dice que no quieres hacer un castillito con el Lego de Batman? Exactamente, exacto. Bueno, Doc y público, estamos a punto de cerrar. ¿Quieres hacer una pregunta para cerrar o también podría hacer un... No, o sea, más que nada a mí me da, por ejemplo, mucha curiosidad, pero eso ya es como más del día a día, muy rutinario, espero no salirme de la línea, que cómo es su día a día, o sea, como investigadores ahorita estamos platicando, tiene una trayectoria y una historia muy interesante, pero como investigador la labor principal del día a día, o sea, al menos desde su experiencia, es dar clase, estar en el laboratorio, dar seguimiento, bajar recursos y meterse a otros lados, porque hay investigadores que hacen de todo, pero unos se especializan más en ciertas tareas, ¿no? ¿Cuál es su mayor interés y qué es lo que hace? A ver, primero te describo qué hago y luego cuál sería mi mayor interés. O sea, yo sí me considero un científico exitoso, tal vez mucho por lo que dije al principio. Encontré algo que me fascina y aparte me pagan. Entonces, no manches, pues eso quisiéramos todos, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues yo hago de todo. Yo tengo una participación colegiada muy fuerte. Participo en muchos comités, en muchos jurados de premio. Me encanta la divulgación. Entonces, sí doy entrevistas. He participado en radio durante mucho tiempo, en muchos programas. Escribo con mis alumnos artículos de divulgación, o sea, artículos donde platicadito te digo qué es la ciencia. Muchos. Publicamos muchos artículos de ciencia, muchos. Yo espero que este año lleguemos a los 100 artículos científicos publicados solo en el laboratorio, que es un reto, la neta. Me gusta estar mucho en contacto con mis alumnos, saber qué están haciendo. Me encanta escribir, mucho. Me divierto mucho en las redes sociales y desde subiendo memes hasta criticando a la gente que dice cosas científicamente incorrectas y meterme ahí. Entonces me puedes encontrar particularmente en X, en Facebook, ya sé que es una red de viejitos, pero Instagram todavía me cuesta trabajo, pero me gusta estar ahí, me gusta estar viendo qué hace la gente. Aparte soy papá, tengo 4 hijos en 2 camadas, 2 que son de la edad de ustedes y mis hijas chiquitas que están en los primeros años de primaria. Entonces también soy papá. Y me gusta también ser papá. Disfruto mucho estar con mis hijos y ver sus logros y platicar con ellos. Y un hobby que cada vez dejo más, pero que durante mucho tiempo era así como mi centro, es colecciono monedas. Me encanta la numismática. Tengo una colección de monedas mexicanas, la más antigua,
de 1525, me gusta catalogarlas. Y lo mismo que hago en ciencia se los hago con las monedas. O sea, les digo cuál es el material que está y todo por esto. Entonces, me gusta leer, me gusta mucho leer. Y mi esposa me hace burla porque leo más de historia que de ciencia. La ciencia la hago todo el día y en la noche leo de historia. Entonces, pues es eso. Fíjate que si a mí me catalogarían, soy un tipo que debo de ser insoportable porque todo el tiempo estoy haciendo algo. Pero estoy muy feliz con todo lo que hago. Qué padre. Qué padre cómo se da el tiempo para todo. Pues ya, una última pregunta que tal vez la podemos responder de forma breve, no sé si porque podríamos especular y decir muchas cosas, pero imaginemos, vamos a tratar de ser demasiado optimistas para de una vez avisar al público sí mismo de que todas estas proteínas que descubrió AlphaFold, o que al menos propuso, predice, suelen ser correctas, o más bien terminan siendo correctas. Como científico, como biólogo estructural, ¿cómo se imagina que sería la vida después de eso? Padrísimo, porque la respuesta no es nada más conocer la estructura. Imagínate que al final las proteínas son como una herramienta. Te voy a hacer una analogía muy rápida. Imagínate que tú vienes de otro planeta y en la vida te han enseñado qué es un serrucho. Y te lo pongo. ¿Sabes qué es un serrucho? Pues primero imagínate que hablamos el mismo idioma. Tú no tengo ni idea. Pues para que lo entiendas te voy a dar un modelo tridimensional del serrucho. Traducción, toma el serrucho. Y te hago una pregunta. ¿Para qué sirve el serrucho? Yo no sé cómo sea tu forma de vida o tu desarrollo cultural, lo que sea, pero te juro que después de un rato, si tuvieras algo parecido a una mano, te vas a dar cuenta que en la parte de madera embona la mano. Entonces tal vez digas, pues no sé para qué sirve, pero esto debe de ser una herramienta y aquí entra la mano. O veo tu mano y digo, tu mano debería embonar ahí. Y luego le meto el dedo por el otro lado y me corto y digo, pues sepa la fregada para qué es, pero se me hace que es un arma. Si te das cuenta, a partir del modelo tridimensional hiciste una hipótesis de para qué sirve. Y mi hipótesis primaria es que es tu arma. Y después me doy cuenta que no es tu arma, porque usas otras armas. Entonces, ¿por qué tiene la parte del cerrote como rotado en triangulitos, uno para un lado y otro para el otro? Y después de un rato de hacer experimentos, tal vez caigas en cuenta, no, es una herramienta para cortar. Entonces, ¿cuál sería tu pregunta? ¿Qué corta? A ver, corta la pared. No, pues rompo la herramienta. Entonces no corta paredes. Y esa sería una evidencia de experimentación hasta que tarde o temprano choques con esta mesa y te des cuenta que corta muy bien madera. Felicidades. A partir de una estructura llegaste a un conocimiento. Pero la estructura por sí misma no te lo dijo, tuviste que experimentar. Entonces, imagínate que siendo muy positivos, todos los modelos predichos por AlphaFold son correctos. Hay un montón y medio de preguntas que todavía te vas a hacer para tratar de saber para qué sirven, cómo sirven, en qué condiciones sirven, qué le puedo cambiar para que sirva distinto. Entonces, en vez de pensar que es el final del camino, es un multiplicador de opciones, que tal vez nos hubiéramos tardado en las condiciones anteriores décadas y ahora podríamos llegar más rápido. En el camino la vamos a cajetear mucho. Porque va a haber de repente cosas como, por ejemplo, imagínate que yo te doy ahora lo mismo con un celular, pero no te lo conecto a la red ni nada. Y te digo, ¿para qué sirve esto? Haz el experimento mental y en una de esas tu conclusión es un piezapapel. ¿Estaría mal? No, porque ni siquiera te diste cuenta que esta cosa se prendía y tenía una conexión si no hay red. Entonces va a haber muchas veces que la reguemos. Entonces la ciencia no se detuvo y no terminó y no cumplió todo con la venida de programas como AlphaFold. Simplemente tiene una plataforma distinta para hacer preguntas más interesantes de las que podíamos hacer. Entonces no resolvió todo, nada más nos da posibilidades novedosas. Muy bien. Nos quedamos con eso. Genera más preguntas y amplía las posibilidades, ¿no? Sí. Excelente. Reduce tiempos. Pues muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. No, sí, también darle las gracias por darse el tiempo, la verdad, en este espacio. Sé que, pues, de todo lo que cuenta que hace, no sé cómo le hizo para darse un tiempo aquí, de platicar con dos personas X. Muchísimas gracias, doctor. Espero haya disfrutado la plática y espero a nuestros espectadores también. Bye, bye.